Bienvenidos al segundo episodio del Voz a Voz, parte de la séptima edición del Boletín Mensual para Periodistas y Comunicadores. Este es un podcast del proyecto Arraigados en la Confianza 2.0 de Internews en Colombia. Más adelante les daremos más información al respecto. En este episodio queremos abordar la afirmación de una persona en Quibdó, Chocó, sobre la información que se dio sobre el COVID-19 y el enfoque diferencial. Esto fue lo que dijo. La información sobre el COVID-19 no se comunicó a las comunidades ni se vivió con un enfoque diferencial. Por ejemplo, en las comunidades nunca se usó tapabocas. Al revisar el contexto de esta afirmación, encontramos que, en efecto, los protocolos de bioseguridad no fueron desarrollados bajo un enfoque diferencial y, de hecho, parecían enfocados más bien en ciertas regiones del país, regiones centrales, sobre todo en la capital, Bogotá. Por ejemplo, los comerciales parecían enfocados en esta ciudad o en los sistemas de transporte de las mismas y no en las realidades de las comunidades que vivían en departamentos un poco más alejados. Es importante resaltar que en junio de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia hizo público un documento guía para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 en poblaciones étnicas en el país. En este documento se resaltaba que el Estado reconoce y protege constitucionalmente la diversidad étnica y cultural de la nación, por lo que la guía debía tenerse como un referente no más, un referente para profundizar en cada uno de los gobiernos locales. Si bien esta guía fue valiosa en términos de contenido, pues aclaró generalidades y dudas alrededor de las medidas a tener en cuenta, era un documento escrito, generalizado y técnico, lo que a su vez pudo representar una barrera para que más personas en los territorios accedieran al mismo y pudieran aprovechar la información. Dada la complejidad de este tema, decidimos hablar con Ana Barajas, investigadora del proyecto Arraigados en la Confianza 2.0 de Internews en Colombia, para que nos ayudara a entender un poco más. Esta fue nuestra conversación con ella. Ana, bienvenida a esta edición del Voz a Voz. Gracias por acompañarnos. ¿Puedes contarnos un poco sobre ti? Muchas gracias, Emi. Bueno, yo soy antropóloga de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en política social y desarrollo. Y ahorita estoy haciendo el análisis del ecosistema de información en 3 departamentos de Colombia, que son Vaupés, Caquetá y Chocó. Excelente, Ana. Tenemos entonces este espacio para conversar contigo porque tenemos una serie de preguntas y dudas. Creemos que tú desde tu perspectiva y desde el foco en el que te has especializado durante estos años puedes ayudarnos a responder. A partir del rumor que ya mencionamos a nuestra audiencia, comenzamos por preguntarte cómo debe entenderse el enfoque diferencial. Bueno, el enfoque inferencial es una perspectiva de análisis que reconoce que la sociedad no es un todo homogéneo, sino que hay diferencias poblacionales de contexto y de situaciones de mayor o menor grado de vulnerabilidad. Los grupos poblacionales se pueden basar en la pertenencia étnica, la identidad de género, la orientación sexual, situaciones de discapacidad, entre otros. Y con el enfoque diferencial se entiende que no todos esos grupos viven situaciones de vulneración a los derechos humanos o emergencias sanitarias de la misma manera. Entonces, por ejemplo, el impacto del conflicto armado o de la emergencia sanitaria por COVID-19 no es el mismo en la población colombiana en general que en la población indígena, que ha sido históricamente excluida y discriminada y que se encuentra en condiciones estructurales de desventajas que hacen que el impacto de ese tipo de situaciones sea desproporcionado sobre ellos. Entonces, el enfoque diferencial reconoce la diversidad y que no todos los grupos son afectados de la misma manera porque tienen distintas particularidades en términos de situaciones de vulnerabilidad, cultura, cosmovisión, sus formas de entender el mundo, que se enmarcan dentro de unas relaciones de poder que históricamente los ha excluido de los procesos de toma de decisión que les afecta directa e indirectamente. En ese sentido, el enfoque diferencial es un punto de partida que sirve para elaborar e implementar no solo políticas públicas, sino también estrategias de comunicación en contextos de emergencia sanitaria como la pandemia por COVID-19. Claro, claro.
En esa medida, Ana, ¿por qué es tan importante que la información que se comunica, por ejemplo, a comunidades indígenas, tenga un enfoque diferencial? ¿Qué diferencia hace eso en lo que se comunica o no se comunica? Bueno, la información dirigida hacia la población indígena siempre debe tener un enfoque diferencial étnico que tenga en cuenta el contexto de cada comunidad o pueblo indígena hacia donde se dirija la información, porque cada pueblo indígena tiene distintos sistemas culturales, sociales y económicos que son muy diferentes a lo que conocemos desde nuestros saberes y costumbres occidentales. Es decir, no se puede asumir que todos los pueblos y comunidades indígenas son iguales porque, por ejemplo, nomás aquí en Colombia hay 87 pueblos indígenas reconocidos y 68 lenguas que reflejan diferentes sistemas de pensamiento, códigos y significados. Teniendo eso en cuenta, si hablamos de la información que se comunica a las comunidades indígenas, hay que tener en cuenta distintos factores. En primer lugar, en solo una comunidad o territorio indígena puede haber más de un pueblo o etnia, lo que significa que puede haber distintas lenguas. Entonces, de ahí la importancia de que la información se comunique en esas lenguas o bien en la lengua principal de diálogo y concertación que haya en una comunidad específica. Hay que tener en cuenta que el español es un idioma secundario en muchas comunidades, lo que quiere decir que no todo el mundo lo habla o lo habla al 100%. En segundo lugar, se debe tener en cuenta las condiciones de acceso a distintos medios y canales de información que hay en las comunidades. Por ejemplo, no todas tienen acceso a Internet, entonces la información que se transmita por redes sociales es poco probable que llegue a una parte importante de la comunidad, o no todas las personas de una comunidad tienen televisor, mucho menos computadores o celulares con acceso a Internet. Y se ha identificado por ahora que muchas comunidades indígenas sí tienen acceso a radio, pero es algo que se debe analizar en cada comunidad. Es decir, no se puede asumir que todas las comunidades están en las mismas condiciones. Y en tercer lugar, se debe analizar qué formatos son más bienvenidos a la hora de recibir información. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas en Colombia basan sus sistemas de comunicación en la oralidad, en donde los abuelos y las abuelas transmiten las tradiciones culturales, sus saberes, historias, experiencias a las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, está el círculo de la palabra en el pueblo Nasa, en el que las personas se ubican alrededor de la tulpa, que ellos llaman, o el fuego, donde se preparan los alimentos y establecen un ritual de comunicación colectiva y espiritual. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de una información que se transmite desde el llamado mundo occidental hacia población indígena, es más probable que funcione en formatos orales o la comunicación directa por medio del diálogo y la experiencia de saberes. Y en cuarto lugar, yo diría, y no menos importante, hay que tener presente que la información que llega a las comunidades indígenas muchas veces no es la más confiable para ellos porque viene de actores externos que son totalmente ajenos a sus saberes y experiencias y que han dejado en ellos la huella histórica del colonialismo, como ese intento de imposición violenta de unas ideas y formas de ver el mundo que ha perjudicado la construcción de su identidad propia y arraigo cultural. En ese sentido, la información que no tiene un enfoque étnico no solo es irrelevante para las comunidades indígenas, sino que también se percibe como parte de esa lógica colonial, como de excluir otras formas de ver el mundo y homogeneizar saberes que terminan perjudicando conocimientos y saberes milenarios que pueden aportar muchísimo a la forma en la que la humanidad enfrenta situaciones complejas como puede ser una pandemia global. Entonces, tener en cuenta sus saberes implica, por ejemplo, establecer diálogos de saberes y de respeto entre los sabedores y sabedoras de la medicina tradicional indígena y los profesionales de la salud occidental, algo que aún es muy incipiente en Colombia, que se han hecho intentos, pero que aún hoy es muy incipiente y hace falta fortalecerlo. Entonces, si hay una mirada abierta de curiosidad y de respeto frente a otras formas de entender el mundo y la salud en este caso, la forma de enfrentar emergencias como la pandemia puede ser mucho más eficiente y la información que se divulgue a población indígena para enfrentar este tipo de situaciones podría tener más relevancia si hay esa articulación con sabedores locales e incluso se podrían dar formas distintas que igual pueden ser eficaces para enfrentar la pandemia. Entonces, tener en cuenta los factores culturales, sociales y de acceso a información son muy importantes a la hora de dar información a comunidades indígenas.
Tener en cuenta esas particularidades es lo que constituye el enfoque diferencial. ¿Por qué es importante? Porque al entender esas características se puede brindar información que realmente les llegue, que sea relevante para ellos y responda a sus necesidades, porque de lo contrario es muy poco probable que esa información tenga algún tipo de impacto. Entonces, de acuerdo a la afirmación que tú mencionabas, Amy, sobre lo que se dijo en una comunidad indígena en el departamento del Chocó, en la que alguien decía que la información del COVID no se comunicó a las comunidades ni se vivió con enfoque diferencial y que nunca usaron tapabocas, pues yo creo que ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en las comunidades indígenas del Chocó hay muchas dificultades de acceso a distintos medios de información que requieren señal como el Internet, la telefonía, incluso la señal de radio es muy incipiente, sobre todo en las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, es muy difícil recibir información oficial y confiable por estos medios y también hay dificultades de acceso físico por los altos costos de transporte, por el mismo conflicto armado y por muchos otros factores. Entonces, en ese sentido, hay muchas comunidades que principalmente reciben la información del voz a voz, que puede ser una información distorsionada y que hace más difícil su transmisión efectiva. Entonces, es un contexto de pandemia en el que no se podía ir directamente a dar información a las comunidades. En estos casos es muy clave que haya una articulación con sabedores locales para que sean ellos los encargados de divulgar y dialogar con la gente de las comunidades sobre los protocolos de bioseguridad que pueden ser útiles para ello. Entonces, por ejemplo, en cuanto al uso del tapabocas, muchas comunidades se aislaron en las chagras, que son esos espacios de siembra a campo abierto, y en muchos casos no tenían relevancia el uso del tapabocas porque eran comunidades que se aislaron voluntariamente durante el COVID, e incluso estas mismas comunidades impedían la llegada de actores externos. Entonces, al vivir en la misma comunidad, era como vivir con la familia, donde no veían necesario el uso de tapabocas. Eso pasó en muchos casos. También muchas otras comunidades en las que las personas se exponían al COVID por el intercambio de productos en las fronteras, entre muchas otras cosas, pudieron no haber usado el tapabocas porque la información que se les daba sobre el tapabocas no tenía ninguna razón creíble para ellos y probablemente al no tener un enfoque diferencial esta información era poco confiable para ellos y no representaba ninguna necesidad real y se mostraba muy ajena a sus costumbres. Claro, claro, entendido, Ana. Y para cerrar, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado en este episodio, eh, ¿qué lecciones en este sentido pudo haber dejado la pandemia del COVID-19 que podrían ser tenidas en cuenta en futuras emergencias sanitarias, bien sea por enfermedades que surjan propiamente en la región en la que estamos o por pandemias que puedan llegar? Yo creo que hay muchas lecciones, todavía estamos procesando un poco esto, pero las principales lecciones que pudo haber dejado la pandemia inician definitivamente con la necesidad de entender el contexto cultural de las poblaciones donde se va a enfrentar una pandemia como la del COVID y generar estrategias que respondan a esas particularidades, no solo en términos culturales, sino sociales y económicos también. Para que esto funcione es necesario que haya una articulación con los sabedores y sabedoras, que es lo mismo que decía hace un momento, porque esas son las personas en las que más confían las comunidades en temas de salud. Y esa articulación debe basarse en el reconocimiento y respeto de saberes distintos que se han mantenido en el tiempo y se han transmitido de generación en generación. Entonces requiere un poco tener esa apertura por parte de, digamos, del mundo occidental. Si se parte desde esa perspectiva, se pueden generar diálogos en los que se pueda aprender algo de la riqueza de la medicina tradicional indígena y también los pueblos indígenas pueden aprender de la riqueza también de la medicina occidental para poder enfrentar actuales y futuras pandemias. Esto también podría permitir que los sabedores y las sabedoras transmitan información en sus comunidades que sea relevante para las comunidades y que también transmitan información, como decía, de esos saberes occidentales que también les pueden ayudar a enfrentar futuras pandemias. Entonces, la pandemia ha dejado la necesidad también de fortalecer el sistema de salud en todas las regiones del país, porque esto es un problema también muy estructural
Y este sistema de salud se debe fortalecer también en articulación con los sistemas de salud propios de los pueblos étnicos. em, y es necesario también generar estrategias para superar barreras de acceso en salud e información con un enfoque étnico para que la información sea relevante, tenga en cuenta las lenguas como las distintas formas de entender las cosas y que esta información sea suficiente y oportuna y relevante para que las comunidades puedan tomar sus propias decisiones y pueda haber una respuesta efectiva ante futuras emergencias sanitarias. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este episodio. Esperamos contar contigo en próximas ediciones. Un abrazo. Muchas gracias, Emi. Recuerden que este canal está abierto a todos ustedes para cualquier duda, inquietud que tengan. Esperamos que este contenido sea valioso para ustedes, que hayamos resuelto dudas alrededor de este rumor y aquí estamos para lo que necesiten. Chao. Arraigados en la Confianza 2.0 es un programa de Internews financiado por USAID de respuesta afirmativa a la pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin precedente de la difusión de rumores y desinformación sobre la COVID-19 en 10 países del mundo, incluyendo Colombia. Aprovechando las lecciones de la primera fase, Arraigados en la Confianza 2.0 continuará fortaleciendo la capacidad local de trabajadores humanitarios, de medios de comunicación y de comunicadores de salud para garantizar que su trabajo de información sobre COVID-19 esté conformado y responda a las necesidades de las comunidades vulnerables que ya han sido afectadas por las crisis humanitarias en los departamentos de Caquetá, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés. Internews es una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya a los medios de comunicación en más de 100 países y en más de 150 idiomas. Este contenido ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido publicado es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.